Esto es nuestro Coffee Break. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tomarnos un momento para respirar, para escuchar, para observar tu entorno o a ti mismo, porque así es nuestra propuesta diaria en este programa de Zona 3. Darte un tiempo, aunque sigas haciendo lo que estás haciendo, manejando, caminando, trabajando. Entiendo que son siempre muy activos todos nuestros radioescuchas como tú, pero que también tengamos un oído atento a reflexiones en donde nos incluyan, por supuesto, y nosotros aquí te incluimos. ¿Nos incluyes en tu día? Bienvenido entonces, porque así comenzamos con música y hoy reflexionaremos acerca de la infancia y también de la educación. Si eres padre de familia, eres bienvenido, si no, también. Para conocer las tendencias que marcan nuestros estilos de vida, es necesario un Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break, un programa para hablar de todo y escuchar buena música. Con Claudia Caballero. Esto es nuestro Coffee Break. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tomarnos un momento para respirar, para escuchar, para observar tu entorno o a ti mismo, porque así es nuestra propuesta diaria en este programa de Zona 3. Darte un tiempo, aunque sigas haciendo lo que estás haciendo, manejando, caminando, trabajando. Entiendo que son siempre muy activos todos nuestros radioescuchas como tú, pero que también tengamos un oído atento a reflexiones en donde nos incluyan, por supuesto, y nosotros aquí te incluimos. ¿Nos incluyes en tu día? Bienvenido entonces, porque así comenzamos con música y hoy reflexionaremos acerca de la infancia y también de la educación. Si eres padre de familia, tienes hijas en edad escolar, eres de estas mamás que andan a la prisa todo el día, pues porque a fin de cuentas la crianza de niños y niñas implica una muy buena condición física, y hay que mantenerse alertas, estar también, por supuesto, contentos. Demanda muchísimo ser papás y mamás, así que les saludo a todos ustedes que además de que les interesa el reporte vial, las finanzas, la política, están atentos obviamente en cómo están creciendo sus hijos. Hoy es para mí un honor recibir a la maestra Gina Son, que nos va a dar sobre todo algunas ideas de cómo podemos nosotros hacer esta reflexión más cercana hacia nuestra familia o nuestra comunidad escolar. Ella justo está al frente del Centro Educativo Koala, la Escuela Ignacio Díaz Morales, y dirige esta comunidad educativa que reúne a maestros, por supuesto a maestras, a padres de familia, a niñas y a niños que en los salones pues están aprendiendo y están viviendo, porque fíjate que a mí me gusta mucho este tema de la educación. Pasa por muchos lados, pero sobre todo es esa experiencia cotidiana. Hoy de adultos podemos remitirnos a cuando fuimos alumnos y estuvimos en la escuela. Y si nos ponemos a platicar, pues ya saldrá ahí la maestra y el recreo y los compañeros. Hoy somos adultos y hay otros niños que están en los salones. ¿Cómo es ahora estar en la escuela? Bienvenida, maestra Gina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Muy contenta de compartir esta cabina, estos micrófonos contigo. Y como bien dices, un tema que debe ocuparnos a todos, y digo ocuparnos y no preocuparnos, porque en la acción y en la decisión que nosotros tomemos de cómo dirigirnos hacia nuestros niños, hacia nuestras niñas, depende en gran medida cómo ellos se van desarrollando. Y por supuesto, antes de hablar de los niños y de las niñas, necesitamos hablar de un tema muy sensible que has esbozado tú ahorita, y es la maternidad y la paternidad. ¿Qué significa ahora, en el siglo XXI, en el 2017, este arte de ser mamá, de ser papá, en una comunidad que cambia vertiginosamente, en donde los medios de comunicación parecieran a ratos estar acechándonos, y en donde a veces nosotros nos hacemos bolas, nos confundimos con nuestras prioridades y a ratos no sabemos a qué voltear a ver y qué asuntos atender primero? Vengo yo aquí esta mañana, Claudia, contigo, a invitarte precisamente a 3 acciones muy sencillas que nos pueden llevar a que este arte de la maternidad y la paternidad sean llevados de una manera más sensata y más sensible. Te vengo a invitar a un congreso infantil, al Congreso Infantil número 22, que organizamos en esta comunidad educativa, en el Centro Educativo Koala, y que tiene como tema respiro, escucho, observo. Tan sencillo como respirar, escuchar y observar. Actividades
que todos diríamos realizamos a diario, pero que si nos detenemos un minuto a pensar, nos percataremos que a ratos la verdad es que se nos olvida cómo estamos inhalando, cómo estamos dando el tiempo para dedicarnos a nosotros y a nuestros niños. De eso te vengo a platicar, Claudia. Bueno, y es que ustedes organizan este congreso en base también a lo que están observando en esta comunidad. Entiendo que si nos metiéramos a cada escuela, a cada colegio, pues encontraríamos que hay una organización específica, unas fechas, unos calendarios, misiones por cumplir. Yo mis respetos, y siempre lo he dicho en estos micrófonos, a quienes como tú tomaron por vocación Gracias. la educación, ser maestros y además conducir en esas células pues lo que ocurre, porque uno de papá pues tiene lo suyo, y tú lo mencionabas hace rato, hay que cuidar que el niño duerma bien, que coma bien, que tenga esta inteligencia emocional, ¿verdad? Sana, que haya espacios de recreación, que yo tenga espacios con mi hija, con mi hijo, que haya comunicación entre nosotros. Pero también muchas de las horas de esa infancia van a pasar con ustedes, en las escuelas, en los colegios. En efecto, fíjate que tenemos el privilegio, Claudia, de contar con la presencia de los niños por lo menos 6 horas cada mañana, durante por lo menos 200 días al año. Eso suma una gran cantidad de horas en donde, por supuesto, nuestra responsabilidad profesional, personal, ética, es estar al pendiente del desarrollo y del aprendizaje de estos niños. Pero mencionaste hace un momento un punto que quiero retomar, y es: ¿qué vemos nosotros, todos los educadores que estamos involucrados en esta crianza, en esta conducción y formación de los niños? ¿Qué tenemos en común? A pesar de que nuestros modelos educativos pueden ser distintos, el tamaño de nuestras aulas, los modelos educativos en sí, todos tenemos en común que la infancia es nuestra principal meta de acción y de atención. Es decir, el bienestar de los niños es lo que más nos interesa. Antes que enseñarles geografía, ciencias o matemáticas, queremos que estos niños estén seguros, que estén sanos, que estén atendidos. Y un punto importante que tenemos todos nosotros en común es darnos cuenta que los niños los recibimos cada día más acelerados, Claudia. Llegan en la mañana con las prisas de si desayunaron o no, con el bigote de chocomilk a veces en la cara, y esto nos conduce a nosotros como padres, como madres y como maestros a hacer una pausa, a detenernos en este aceleramiento tan vertiginoso en el que estamos todo el día viviendo, para poder pausar, respirar, escuchar y observar. Esa es la invitación, tomarnos un paréntesis en estas prisas para poder realmente valorar lo prioritario. Y no únicamente entonces, como lo hacemos todos los días, para cumplir con el día a día, con los horarios, con las expectativas, con el va y viene. Y se nos olvida que lo más importante es la comunicación. Se nos olvida que lo más importante es conocer con quién estamos, qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños. Por lo tanto, esta invitación a este Congreso Infantil número 22, Claudia, Respiro, Escucho y Observo, deriva, como bien señalaste tú hace un minuto, de lo que nosotros observamos necesario en la comunidad educativa, en la comunidad de mamás y en la comunidad de papás que nos rodea todo el tiempo. Y entiendo que cuando ustedes organizan este tipo de reuniones, lo que hacen es eso, convocar a otros. No es preciso que seas alumno de esta comunidad, ni que seas maestro, que pertenezcas al staff del colegio, del Centro Educativo Koala. Ustedes abren sus puertas, y esto siempre es muy interesante. De entrada con la propuesta, porque cuando les escucha uno, piensa, ay, pues eso también lo podrían hacer en la escuela de mi hijo, ¿no? O yo también podría implementar algo similar en la comunidad. A veces no es la escuela propiamente, pueden ser otro tipo de grupos deportivos, religiosos, en fin, inspiran a fin de cuentas a durante 22 años estar organizando año tras año, darse una semana, creo que también puede ser muy interesante como modelo. Después de la pausa comercial seguimos platicando de las niñas, de los alumnos, de los niños, de las maestras. Si tú me acompañas también, pues entonces encuentro eco
te invito a quedarte. Estamos en el 91.5 de FM. Es Zona 3, nuestro Coffee Break. Regresamos. Regresamos al Coffee Break y estamos hablando de la educación hoy en las aulas, hoy que las niñas y los niños van a la escuela mientras los adultos andamos persiguiendo la chuleta. Andamos ahí buscando luz entre esta incertidumbre, ¿no? Que de repente parece, híjole, que no sabemos cómo la vamos a armar con tanta cosa y día tras día con noticias que nos van estresando. Pues claro que los niños también están estresados y ya nos lo confirmó la maestra Gina Son, que está aquí con nosotros. Aquí no es nada más el panorama gris de, ay, qué barbaridad, las cosas están terribles, sino es cómo cuidamos estos años en los que las niñas y los niños están aprendiendo en sus escuelas, sí, geografía, sí, matemáticas, o sea, cómo, primero, qué necesitan para poder aprender todas estas materias. Si sigue siendo lo mismo que nosotros necesitamos cuando fuimos chicos para poder poner atención y tener esa retentiva o memoria, poder pasar los exámenes. ¿Qué otras asignaturas hay también para los padres de hoy en esas materias, maestra? Sí, Claudia, definitivamente para poder aprender se necesita no únicamente estar en un lugar iluminado y ventilado, como se nos decía anteriormente, sino tener un estado anímico, un estado emocional, un estado cerebral adecuado para poder procesar la información que estamos recibiendo. Un cierto nivel de estrés, de ansiedad, puedes hacer incluso más óptimo el aprendizaje en ciertas condiciones. Cuando estamos en un momento de emergencia, quizá recurrimos a una gran cantidad de habilidades y de conocimientos que de otra manera dejaríamos archivados. Sin embargo, un nivel sostenido de estrés, y más en niños en edad preescolar o primaria, puede conducir a estados de comportamiento muy deficitarios en donde los niños, en lugar de rendir mejor, van a rendir cada vez menos, van a rendir peor. Nosotros nos damos cuenta que nuestros niños funcionan con base en las prioridades de la lista de los padres, no de ellos mismos. Es decir, muchos de los niños no entienden por qué vienen a la escuela, no tienen una conciencia de para qué y por qué aprender. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando tú preguntas a un niño, ¿qué te hace falta aprender? ¿Qué puedo yo hacer como tu maestra, como tu mamá, como tu papá, para que tú aprendas mejor? Es muy raro el niño que te puede contestar esa pregunta, porque la mayoría de los niños están ajenos a sus mismas necesidades. Como adultos, dedicamos poco tiempo a crear esa conciencia en el niño de que cuando él o ella están en conexión consigo, en conexión con su respiración, con su ser, entonces pueden rendir mejor. En la actualidad nosotros sabemos de una gran cantidad de modelos educativos a lo largo y ancho del mundo en donde los niños, antes de empezar a trabajar, necesitan aprender a respirar. Necesitan aprender a darse cuenta si tienen los hombros encogidos, si están presionando demasiado sus manos, si se están mordiendo los labios, si están a lo mejor frunciendo el ceño, y cómo todas estas contracturas musculares interfieren con su aprendizaje. Es necesario que nuestros niños aprendan, por lo tanto, a escanearse, a tener un espejo en sentido figurado enfrente de ellos y darse cuenta cómo estoy. Y esta misma invitación es para ti como mamá, como maestra. ¿Cómo le estoy transmitiendo al niño que primero necesita él o ella estar bien para poder aprender? En nuestro quehacer cotidiano con los niños en el salón de clase, en la casa, nos damos cuenta que los niños reaccionan bien, pero reaccionan acelerados. Y reaccionar acelerados durante un tiempo sostenido, quiero insistir en esta cuestión de la permanencia del acelere, conduce a que nuestros niños se desgasten. ¿Qué pasa entonces cuando nuestros niños llegan a secundaria o a preparatoria? Están pecho tierra, ya acabaron de estar. Además, intervienen la hormona y la neurona. ¿Por qué? Porque llega la preadolescencia, llega la adolescencia, cada vez en etapas más tempranas. Tenemos niñas de 9 o 10 años menstruando y esto quiere decir que su estado emocional y su estado de reacción va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las hormonas están actuando en su cerebro. Entonces, si con estos niños nosotros no tenemos el cuidado, Claudia, de decir, a ver, stop. Vamos deteniéndonos tantito, vamos viendo dónde estamos, qué es lo que nos interesa aprender,
cómo le vamos a hacer y no olvidarnos de lo más importante que es disfrutar. Nuestros niños cada vez juegan menos, Claudia. Nuestros niños cada vez sonríen menos. O si se ríen es porque están en un dispositivo, en una pantalla, no porque están disfrutando de una manera genuina que alguien les hace cosquillas o que logran llegar a una meta en una interacción que ellos mismos han diseñado. Hay una preocupación generalizada de que al jugar menos nuestros niños estamos abandonando lo que caracteriza a la infancia. La infancia son las bases, la infancia son los cimientos para todo lo que hacemos después y como en todos los edificios, los cimientos no se ven. Entonces se suelen descuidar muchísimo. Toda esta habilidad para detenernos, para darnos cuenta cómo estamos, para darnos cuenta dónde estamos y partir de allí para si yo me doy cuenta que no estoy en mi mejor momento, recuperar ese mejor momento y no nada más pensar que ni modo, al cabo así es la vida de acelerada. Ya los niños tienen bastantes códigos que descifrar con nosotros como adultos, como para no darles pistas y ayudarlos a estar más tranquilos, respirando, escuchando y observándose a sí mismos para luego poder escuchar y observar a su alrededor. Esa sería nuestra propuesta en resumen. Ay, a mí me gusta mucho, a mí me entusiasma muchísimo hablar de estos temas y más así, porque a veces solo le ponemos el velo romántico de la infancia, es el futuro de México. Para empezar, híjole, qué losa tan pesada les estamos poniendo a los chamacos, ¿no? Porque pues casi lo que no hemos hecho o lo que hemos hecho mal, pues ahí te lo paso, ¿no? Para ver si lo resuelves tú cuando seas adulto. O sea, esta de entrada me parece tremenda. Y no, como que no nos movemos hacia otro lado más allá de pensar en que, vamos, nos podemos ahogar con el panorama negro, pero a mí me entusiasma porque yo sí creo que tenemos muchos nuevos recursos para poderlos incluir a la práctica cotidiana esta de ser papás y ser mamás. O cuando menos así es mi optimismo, en el que sí implica mucho trabajo o trabajo que a veces no pensamos que requiere constancia, decisión, pero sí levantarse a una hora determinada requiere disciplina, esfuerzo para poder estar de buenas, para poder así hacer un desayuno nutritivo que rinda para todos, donde no solo los niños se vayan desayunados, sino el adulto también se vaya nutrido a funcionar. No estamos en un tiempo en el que todo para los niños y ellos son lo más importante. No, todos somos importantes. Bueno, porque tocas otro tema allí muy básico, Claudia, y es el ejemplo. Si yo quiero un hijo lector, necesito poner el ejemplo. Si quiero un hijo bien nutrido, necesito poner el ejemplo. Pues es muy básico, pero me parece que a veces estamos atorados ahí, ¿no? En ese ejemplo de, pues quiero que lea. Y yo pregunto, ya se nos acaba, es ya el primer mes del año y ¿cuántos libros hemos leído? Exactamente, sí. Es un buen punto de reflexión. Vamos a ir a una pausa comercial. Seguiremos con estas reflexiones y estas ideas y esta invitación para que tú tomes nota también de lo que Gina y las niñas y niños del Koala nos vienen manejando para que también, por supuesto, lo podamos replicar, como no, en algún momento. Después de la pausa regresamos contigo a esta zona 3. Así volvemos al programa. Muchas gracias por su atención. Está en los controles de audio Eric Magaña. El Toluco nos hizo también pues su trabajo pues en este asunto de lo que ustedes están escuchando, que es un programa de radio en el que participa mucha gente, no solo esta voz y la voz de la maestra que está de invitada con nosotros, sino también está el área de producción con Laura Mora, está en las imágenes que transmitimos para la red Pepe Romero, www.zona3.mx y también, por supuesto, bueno, nuestras redes sociales que siempre están activas. Muchas gracias por seguirnos. Si tú tienes hijos, sobrinos, nietos, pues entiendo que también estás sensible a todo lo que tiene que ver con crecer en un país en el que suceden todas estas cosas que suceden. Cuando vemos u oímos las noticias decimos, híjole, qué barbaridad. Y los niños, cómo se vive, cómo es ir a la escuela hoy en día, y ya lo mencionaba la maestra, hay una importante diferencia entre quienes pues voluntariamente asumen
que participan en ese bienestar también de este niño o niña que va a la escuela con lo que toca en casa, haciendo comunidad desde casa para beneficio de estos niños y de lo que están aprendiendo en las escuelas. ¿Las escuelas piensan en los papás pensamos en las escuelas? Por supuesto que piensan los papás en las escuelas y las escuelas en los papás. El asunto es alinearnos y sentir que estamos del mismo lado, Claudia. En algunas ocasiones, con mucha tristeza, nos toca escuchar en los medios de comunicación o leer en la prensa, en cualquiera de los diarios, que hay conflicto. El conflicto es humano. Vamos a tener conflicto muchas veces porque pensamos diferente. Pero el pensar diferente no quiere decir vivir en antagonismo perpetuo y estar siempre polarizados y buscando puntos de divergencia. Precisamente el conflicto a lo que debe orillarnos es a buscar una conciliación. Y si no logramos una conciliación, que sería ponernos de acuerdo, por lo menos una mediación. En una mediación es como en un divorcio, en donde acercas tú un paso hacia el medio y el otro también otro paso, porque en beneficio del niño. Aquí es lo mismo. Así como en un divorcio hay un hijo que es hijo de dos, en una escuela que está puesta en antagonismo con un niño, con una niña, con una familia, va a haber mucho efecto, mucha estela y mucha secuela negativa para este estudiante de cómo asimilar esa diferencia. Se necesita una intervención que busque fluidificar, valga el término, las diferencias o las asperezas que en un momento dado puede haber entre los padres y la escuela, para que el niño se dé cuenta que estamos del mismo lado. Es como si manejáramos tú y yo un avión. Tú eres el piloto y yo soy el copiloto, y yo quiero ir a la derecha y tú quieres ir a la izquierda. Así se sienten los niños cuando están discutiendo su escuela y su familia. Porque teóricamente al niño le decimos que buscamos todos su educación. Educación es un término muy grande. Educación o formación implica el aprender los valores, en primer lugar, el valor de la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la cortesía, por mencionar algunos. Y esta honestidad, respeto, cortesía, responsabilidad, sí necesitamos acordarla entre la familia y la escuela. ¿Para qué? Para formar una plataforma sobre la que el niño pueda ir construyendo y aprendiendo otras cosas. Si en esta socialización primaria, que así le llamamos a esta responsabilidad de los papás, esa responsabilidad primordial, primaria en la casa, le hacemos caso en la medida en que lo merece, entonces el niño emerge de su casa esa mañana, en esa infancia, con una postura de decir, ok, yo ya voy presto con todas estas herramientas que me dan mis papás y llego a la escuela en donde voy a continuar ampliando y adquiriendo más habilidades. No voy a llegar a la escuela en donde va a ser un choque frontal opuesto a lo que en la casa estamos desarrollando. De allí la importancia, Claudia, de elegir escuelas que filosófica y pedagógicamente sean afines a esa filosofía de la casa. Porque entonces la socialización primaria se va a alinear con esta continuidad secundaria que damos nosotros en preescolar, en primaria, ya no se diga después en los grados más altos, a todos los niños y a las niñas. Cuando los papás nos detenemos y pensamos, ¿para qué tuve hijos? ¿Cuál es mi misión con ellos? Aterrizas en lo más fundamental. Quiero niños independientes, quiero niños que hagan el bien, quiero niños que convivan en sana paz con las personas que están a su alrededor, quiero niños que propongan, niños que puedan ser seguidores en ciertas líneas y que puedan ser líderes en otras líneas. Eso es lo que la mayoría de los papás queremos. Es muy raro que en una entrevista los papás no nos digan con claridad qué quieren. El asunto son los cómos. ¿Cómo lo logramos? Nosotros pensamos que lograr todo esto, y ahí viene otra vez el tema del Congreso, la respiración, es con pausas y no con violencia. Lograr que los niños estén alineados en esta socialización de una forma amigable, de una forma cortés, de una forma respetuosa y digna, pero digna para rescatar la dignidad de los padres y digna para rescatar y preservar la dignidad de los niños. Tan importantes los niños
como sus papás. Entonces, si pensamos de esta manera, si pensamos en unos niños que estamos trayendo nosotros como adultos al mundo y los estamos aterrizando aquí en este planeta y nos preguntamos ¿para qué? Y entonces contestamos, bueno, yo estoy aquí para ser el guía, el inspirador, el acompañante de este niño y voy a elegir una escuela que pueda también inspirar, acompañar y guiar de una manera sincronizada y de una manera sintonizada. Sintonizada y sincronizada. Son dos palabras que se parecen, pero que aquí ustedes como expertos en comunicación saben la diferencia muy bien. Sí, bueno, ahorita están sintonizando una frecuencia y están escuchando a la maestra Gina Son con estas reflexiones. Sincronizados estamos algunos en estas ideas, algunos otros no lo estarán, ¿no? Lo interesante es que es muy oportuno el comentario, Gina, justo porque estamos ya en una época del año en el que se comienzan a preguntar muchos papás, pues hay que buscar escuela. El colegio ya abrió sus preinscripciones muy pronto, llegará a febrero con este tema y está para muchos el cuestionamiento de qué buscar. Y nos vamos hacia lo externo, cuando en realidad el ejercicio tendría que venir primero desde nosotros y en nuestra familia. ¿Cuáles son los valores de mi familia, no? ¿Cuáles son estas ideas y este estilo de familia que somos, en qué creemos, no? ¿Cómo nos gustaría la escuela para nuestra hija o nuestro hijo, si es una primera experiencia que tenemos? Entiendo que los que ya tienen varios hijos, pues también han pasado por esta reflexión y experiencia y ya van muchas veces directo con la confianza de lo probado y por supuesto ya van haciendo comunidad todos los hermanos en esas escuelas o en esos colegios, ¿no? Entonces está oportuno también para quienes ahora estarán buscando colegio, ¿qué buscar? ¿Cómo elegir la escuela o el colegio de tu hijo? Bueno, la elección de la escuela es como la elección, te voy a poner un ejemplo muy poco aplicable aparentemente, pero tiene una razón de mencionarse. Es como si yo quiero que tú te pongas los mismos zapatos que yo. Pues a ti a lo mejor te quedan grandes o simplemente no te gustan o te quedan angostos o te queda muy alto el tacón. Uh-huh. Las escuelas no son todas para todos los niños, ni siquiera para los hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo entiendo perfectamente la practicidad de llevar a todos los niños a una misma escuela, la realidad es que tú estudiaste comunicación y a lo mejor alguno de tus hermanos u otros parientes queridos estudiaron medicina, abogacía o psicología. Y no por eso eres tú mejor o peor que ellos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos necesidades particulares y personales y vale muchísimo el tiempo que nosotros como padres nos dediquemos a escuchar y reconocer, Claudia, ¿qué necesitan mis niños? Hay niños que son muy independientes, necesitarán un sistema que apoye su independencia. Hay niños que necesitan mucho más la guía y el acompañamiento cercanos de los padres y de los maestros. Bueno, ese niño va a funcionar en un sistema pedagógico diferente. Entonces, para los padres, claro que es un reto la elección de las escuelas. Nadie podemos decir que todas las escuelas son buenas o malas. Cada uno vamos a elegir con base en nuestros propios principios, pero vamos a dejarlo aquí y hasta que regresemos continuamos con el tema, Claudia. Bien, después de la pausa comercial para que ustedes nos acompañen y conozcan qué es lo que trae como propuesta este Congreso número 22, Congreso Infantil del Koala, del Centro Educativo Koala. Después de la pausa continuamos. Cuando se te olvidaba el suéter, cuando te regañaba la maestra, cuando intercambiabas el lonche ahí en el recreo. Son pues algunas historias lindas, algunas otras pues no las recuerda uno tan nítidamente o las recuerdas pero con la preocupación de aquellos años en los que pues no sé, tuviste que enfrentar ciertas historias. Es tan diverso cómo se vive en la escuela, ¿no? Hoy la idea era con la maestra Gina entender cómo lo están viviendo también en sus diferentes historias, niños y niñas, al ir y aprender estas materias para pasar de grado, para recibir calificaciones, pero sobre todo pues para ir acomodando
muchas veces en la escuela yo supongo que niños estarán refugiados en este espacio en donde si la casa no es tan tranquila, pues la escuela es maravilloso, que puedas llegar a la escuela a respirar, a escuchar y a observar, ¿no? Frecuentemente, Claudia, llegamos a conocer más a los niños en la escuela, con esas 6 horas o 6 horas y media que los tenemos allí, que incluso los mismos padres. Sí, de repente las escuelas nos convertimos en refugios. Y por eso es tan importante darnos cuenta que las escuelas son mucho más que aulas, mucho más que programas, mucho más que proyectos. Las escuelas son espacios en donde desarrollamos la capacidad para ser, para interactuar. Es donde dejamos una huella indeleble, desearíamos nosotros, y una huella que te abre caminos en el amor, en la buena relación, no en el dolor y en el terror. No se trata de decir voy a hacer la tarea porque si no me van a regañar, qué horrible, me van a poner un 5 en vez de un 10. Eso es totalmente superficial. ¿A quién de nosotros nos piden nuestras calificaciones cuando estamos aquí enfrente de un micrófono? No es eso, es cómo yo me presento, es la interacción, ese desarrollo humano, esa cuestión emocional que tanto se habla y que a veces tampoco atendemos y que tiene que ver con la esencia de quiénes somos. En estos congresos infantiles, Claudia, lo que buscamos es irnos a lo más básico, a lo más esencial y buscar que nuestros niños, que nuestras niñas, y tú lo mencionaste muy bien al inicio del programa, que toda la comunidad educativa, los papás, las mamás, los maestros, las maestras, podamos estar alineados en lo que es realmente importante. Yo vengo aquí esta mañana a hacerles una invitación para hacer un alto, para tomar un paréntesis, darnos cuenta dónde y cómo estamos parados enfrente de este mundo que gira tan rápido y buscar dar pasos hacia metas muy claras de bienestar personal. Este bienestar personal se logra primero respirando. Y es tan sencillo como inhalar y exhalar, tan sencillo como un acto reflejo que todos nosotros cuando nacemos tenemos, evidentemente, pero que a veces lo hacemos de una manera tan automática, tan superficial, que olvidamos oxigenar todas las células de nuestro cuerpo, y ya no se diga de nuestro cerebro especialmente, para poder tener claridad. Si yo tengo que exponer ahorita enfrente de tu micrófono algo, necesito estar concentrada, necesito que esté funcionando adecuadamente todo mi archivo de ideas para yo poderte decir algo lógico, para poderte compartir algo de manera pertinente y no nada más lo primero que se me ocurra. Y esto lo logro a través de la inhalación, a través de ese proceso y intercambio bioquímico, netamente bioquímico, que me permite lograr una claridad en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo estoy hilvanando en mis ideas. Esto es idéntico a lo que necesita un niño en un salón de clase. Es idéntico a lo que necesita un niño cuando está platicando con su mamá, con su papá o con sus hermanos. Entonces la respiración no es opcional. Y no la respiración de conejo rapidita, la respiración profunda. Esta es una invitación, Claudia, a hacer una pausa en nuestro correr cotidiano y centrarnos en lo básico. Si yo respiro con profundidad y calidad, entonces estaré en condiciones de escucharme mejor a mí, escuchar mi respiración, pero también escuchar el trino de los pájaros, también escuchar una melodía que me es grato porque me recuerda algo, una experiencia conmovedora que yo tuve con mis papás o con mi pareja o con alguien que yo quiero. Y la observación. Observar no quiere decir nada más ver hacia afuera, la luminosidad, los colores y las texturas. Es vernos hacia adentro. Y en la medida en que yo veo hacia adentro, primero yo y después los demás, aunque suene tan egoísta, pero así es como lo logramos de una mejor manera. Si yo logro darme cuenta en dónde estoy parado, si logro entender cuáles son mis posturas y esas posturas cómo afectan al otro, entonces estoy en una posición de mucho mayor madurez para tener un intercambio sano y tener un intercambio que lleve a una armonía en la interacción. En este
Congreso número 22, que bueno, voy a aprovechar aquí tu micrófono para invitar, Claudia, si tú tienes un hijo, si tú tienes una alumna, un alumno que quieras que participe, ¿cómo podemos participar? Tenemos básicamente 3 segmentos en el Congreso. El número 1 son talleres interactivos que conducen expertos. Tú has estado como tallerista en nuestros congresos y lo que haces, en este caso, hay muchos expertos en respiración, en observación, en esta sensibilización. Ellos van y dan un taller dirigido para los niños. La parte medular del Congreso, sin embargo, no son los adultos, sino los niños, y son las propuestas infantiles. Tenemos, por ejemplo, una niña en 4º grado de primaria. Ella es clavadista y ella va a asociar su presentación. ¿Cómo yo necesito, como clavadista, concentrarme, respirar, escuchar, observar para poder tener un desempeño adecuado? Si yo soy bailarina, lo mismo. Si yo tengo una coreografía compleja en la que no únicamente yo estoy haciendo pasos trabajosos, sino que tengo que cuidar el resto del cuerpo del ballet, o si yo soy prima bailarina también, necesito sincronizarme, otra vez la palabra, con los demás. Esta observación de mi entorno, esta respiración y esta escucha me es indispensable para trabajar sola y para trabajar en grupo. Entonces, estas propuestas infantiles nos hablan de aquello que los niños se dan cuenta que necesitan, y eso es lo que nos transmiten en este congreso. Ya hablé de los talleres interactivos y de las propuestas infantiles. Y tenemos otro evento que llamamos, otro segmento que llamamos eventos artísticos, en donde cada mañana tenemos algún grupo de teatro o de música o de baile que viene a enriquecer lo que hacemos. Si tú tienes interés, te puedes comunicar a nuestros teléfonos 3630-1779, 3615-4745, www.cek.mx, y podemos darte toda la información que necesites para traer sin costo, por supuesto, a tus hijos, y vernos allí en Morelos 2282, Colonia Arcos Vallarta, del martes 7 de febrero al viernes 10 de febrero de este año, o sea, ya sí, rápidamente todos estos llega aquí. Talleres infantiles, los eventos, la propuesta es gratuito. Los padres de familia de la escuela financian junto con la escuela este evento para que a ti que vienes como invitado no te cueste, Claudia. Gina Son, muchas gracias por venir a invitarnos. Al contrario, los esperamos en el Congreso Infantil número 22 del Centro Educativo Koala. Hasta pronto, ahí nos vemos. Felicidades a todos los niños y niñas de este espacio, que además siempre están en constante búsqueda de un foro, y los medios de comunicación también han servido para que ellos puedan hablar incluso en los micrófonos, salir en los programas. Muchos de ellos ya crecieron y ya seguramente están en los medios, porque bueno, la escuela les ha dado todo esto. Les agradezco su atención, así nos vamos. Esto fue Coffee Break en Zona 3.